Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy, chicos y chicas, les tengo un vídeo que, bueno, digamos que me costó un poquito grabarlo. Y no es porque sea difícil para nada, sino porque el tema que vamos a tratar hoy es intenso. El título ya les da una pista, ¿verdad? Mert salva a Afra, un secreto vergonzoso y totalmente inesperado. Ya se imaginan por dónde van los tiros. Hoy les voy a contar una historia real, de esas que te dejan pensando. Es una historia de amistad, de secretos, de vergüenza, de bueno, ya verán. Y por supuesto tiene un final que, créanme, es totalmente inesperado. Así que si les gustan las historias con un buen giro, si les gusta el drama, y si les gusta chismear un poquito, este vídeo es para ustedes. Pero antes de empezar, y como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subo semanalmente. Ya saben que siempre estoy aquí para contarles historias, para hablar de cosas interesantes, para entretenerlos y, ¿por qué no?, para que pasemos un buen rato juntos. Así que suscríbanse, es gratis. Ahora sí, vamos con la historia. Los protagonistas de esta historia son Mert y Afra. Mert y Afra son amigos, o al menos, lo eran. Se conocieron en la universidad y desde entonces la amistad entre ellos fue incondicional. O eso parecía. Eran de esas amistades que lo aguantan todo, que se cuentan todo, que se apoyan en las buenas y en las malas. Literalmente eran uña y carne. Afra, por un lado, era la chica extrovertida, la que siempre estaba sonriendo, la que le ponía alegría a todo. Tenía un carácter fuerte, pero a la vez era súper sensible y vulnerable. Mert, por otro lado, era más reservado, más tranquilo, pero con una inteligencia y una capacidad de escucha increíbles. Era el confidente perfecto, el amigo que siempre estaba ahí para Afra, sin importar qué. La cosa es que en un momento determinado de sus vidas, Afra cometió un error. Un error que en su momento la avergonzó profundamente. Y no les voy a dar más detalles por ahora, porque la gracia es ir descubriéndolo poco a poco. Digamos que Afra tomó una decisión que a posteriori no fue la mejor. Una decisión que involucraba a otra persona, una decisión que podría haber afectado su futuro, y lo más importante, una decisión que guardó en secreto. Un secreto muy gordo. Afra le contó a Mert, por supuesto. ¿A quién más iba a contarle? Mert era su mejor amigo, su confidente, su hermano. Se lo contó con lágrimas en los ojos, con la voz temblorosa, sintiendo una vergüenza que la carcomía por dentro. Y Mert, como siempre, la escuchó atentamente, la consoló, la abrazó, y le prometió que la ayudaría a salir de esta situación. El problema es que ese secreto se convirtió en una carga. Una carga que Afra llevaba a cuestas, y que inevitablemente estaba afectando su día a día. Empezó a estar más irritable, más distante, más preocupada. Y Mert, que notaba todo esto, sabía que tenía que hacer algo. Él era el único que sabía la verdad, y sentía la responsabilidad de ayudarla. Pasaron los meses, y Afra seguía hundida en la culpa y la vergüenza. El secreto seguía siendo un peso muerto que la arrastraba al fondo. Mert, por su parte, se sentía impotente porque sabía que no podía solucionar el problema por ella. Él no era el protagonista de la historia, pero se sentía tan culpable como si lo fuera. Entonces, un día, Mert tomó una decisión. Una decisión que en ese momento le pareció la única opción. Él era, en cierta medida, el guardián del secreto de Afra. Y ahora, a tomar una medida que cambiaría el rumbo de la historia para siempre. Lo que Mert hizo fue revelarlo. Sí, lo sé, es sorprendente. Pero no a todo el mundo. Lo reveló a una persona en concreto. A la persona que directa o indirectamente estaba involucrada en el secreto de Afra. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. ¿Por qué Mert tomó esa decisión? ¿Qué lo motivó? ¿Qué consecuencias tuvo su acto? ¿Cómo reaccionó Afra? Todas estas preguntas tienen respuesta y la verdad es que es más compleja de lo que parece. Mert decidió revelar el secreto porque básicamente creía que era lo mejor para Afra. Creía que al airear la verdad, Afra podría liberarse de esa carga y empezar a vivir de nuevo. Él pensaba que si la persona involucrada en el secreto sabía lo que había pasado,
podría entender la situación, y tal vez perdonarla. Pero las cosas, como siempre, no fueron tan sencillas. La reacción de la persona a la que Mert le reveló el secreto fue sorprendente. No se enfadó, no la juzgó, no la repudió. Al contrario. La entendió, la apoyó y la perdonó. Y eso, chicos, fue lo que hizo que todo cambiara. La persona en cuestión, al enterarse de la verdad, hizo algo que nadie esperaba. Decidió hablar con Afra, cara a cara. Y en esa conversación, que duró horas, se dijeron cosas. Se aclararon malentendidos y finalmente se perdonaron. ¿Y Afra? ¿Cómo reaccionó Afra cuando se enteró de que Mert había revelado su secreto? Bueno, al principio se enfadó. Se enfadó mucho. Se sintió traicionada, vulnerable, humillada. Pero con el tiempo entendió que Mert solo había intentado ayudarla. Y poco a poco la ira se convirtió en gratitud. Porque al final, Mert la había salvado. La había salvado de sí misma, de su propia vergüenza, de su propia culpa. Y aunque al principio Afra no lo entendiera, con el tiempo, se dio cuenta de que Mert había sido el verdadero héroe de esta historia. Pero aquí es donde viene el giro totalmente inesperado. Porque después de que Afra y la otra persona involucrada se reconciliaran, Mert hizo algo más. Algo que nadie se esperaba. Confesó algo. Y no estoy hablando del secreto de Afra. Estoy hablando de otro secreto. Un secreto que él había guardado durante años. Un secreto que de alguna manera estaba relacionado con el secreto de Afra. Un secreto que por fin iba a salir a la luz. Resulta que Mert también estaba enamorado de Afra. Y había guardado ese secreto durante años, por miedo a estropear su amistad. Y cuando se vio obligado a ayudar a Afra, cuando se vio en la tesitura de revelarle su secreto, supo que era el momento de ser sincero con ella, y con él mismo. ¿Y cómo reaccionó Afra a esta confesión? Bueno, digamos que sorprendida. Pero al mismo tiempo entendió todo. Entendió por qué Mert había hecho lo que había hecho. Entendió por qué había sido tan protector con ella. Entendió por qué la había salvado. Y aquí es donde la historia toma su curso definitivo. Afra, después de haber perdonado y reconciliado con la persona que estaba involucrada en su secreto, después de enterarse del secreto de Mert, y después de haber procesado toda esta información, tomó una decisión. Y la decisión fue darse una oportunidad. Sí, chicos, como lo oyen. Afra y Mert, después de años de amistad, después de pasar por una situación muy complicada, después de revelar secretos y confesar sentimientos, decidieron empezar una relación. Y a día de hoy siguen juntos. Y aquí termina la historia de Mert y Afra. Una historia que, como les dije al principio, es intensa, llena de giros inesperados, y que nos enseña muchas cosas. Nos enseña la importancia de la amistad, la importancia de la confianza, la importancia de la sinceridad, y la importancia de arriesgarse. En resumen, el vídeo de hoy les contó la historia de Mert y Afra, dos amigos inseparables que se vieron envueltos en un secreto vergonzoso. Mert, al tratar de ayudar a Afra, reveló el secreto a una persona implicada, pero esa acción tuvo consecuencias inesperadas. Luego, para sorpresa de Afra, Mert confesó algo personal. Tras la revelación de Mert y el perdón de Afra y su reconciliación con la persona involucrada en su secreto, decidieron iniciar una relación amorosa. Espero que hayan disfrutado esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Sé que es un poco diferente a lo que suelo hacer, pero me gusta variar, me gusta sorprenderlos, y me gusta que pasemos un buen rato juntos. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido. Espero que les haya gustado la historia, y espero, sobre todo, que les haya hecho reflexionar. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Mert y Afra? ¿Se esperaban el final? ¿Creen que hicieron bien en tomar esa decisión? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y para terminar, ya saben, si les gustó el vídeo, denle un buen like, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima.